Año tras año nos acercamos a esa mesa con mucho temor, con mucha reverencia y con mucho agradecimiento para participar de esos maravillosos símbolos del pan y del vino que simbolizan su cuerpo y su sangre en recordatorio y memoria suya, en recordatorio del nuevo pacto en su sangre. Ese pacto vaticinado ya en Jeremías capítulo 31. Esa promesa que toma su cumplimiento, esa chispa que detona, el inicio final de la redención. Son altamente evidentes, mis hermanos, los beneficios de acercarse a la mesa del Señor, ¿verdad? Y participar de ese día. Y lo hacemos por diversos motivos y con diversos propósitos, entre los cuales podríamos mencionar los siguientes de los porqués nos acercamos a ese lugar. ¿Por qué celebramos ese santo día que el Señor designó en sus santas escrituras? En primer lugar, como no podría ser de otra manera, lo hacemos por obediencia. ¿Amén? No hay otra. Por obediencia participamos de la cena del Señor. Ya hemos aprendido que participar de la cena del Señor no es una opción, no es una sugerencia, no es un acontecimiento optativo, es un mandamiento obligatorio para todo creyente. No hay opciones, no hay excusas. Todo cristiano tiene que, previo discernimiento del cuerpo de Cristo, previo arrepentimiento y disposición adecuada del corazón, acercarse a participar de los santos símbolos, recordando el nuevo pacto en su sangre. Por tanto, como decíamos, no tenemos opción. Ni siquiera es una excusa justificarnos tras la sinceridad y humildad de mi estado pecaminoso y mi estado alejado y decir, no participo de la cena del Señor, no me encuentro bien. Eso no es excusa. Lo normal como cristiano es estar bien. Lo normal como cristiano es hacer las tareas correspondientes para ponerte a cuentas con Dios, ya que Dios nos da a todos nosotros los recursos necesarios para ponernos a cuentas. Así pues, aquel que no se acerca a participar de la cena del Señor, obviamente es porque no está bien y no ha discernido bien el cuerpo de Cristo y no quiere participar indignamente de los símbolos, pero también denota que su estado está en un proceso de no rectificación, sino un proceso de lejanía y pecado. Porque el que se arrepiente de corazón, el que se vuelve al Señor, el Señor no lo desecha. Por tanto, en primera instancia nos acercamos por obediencia. En segundo lugar, participamos de la cena del Señor, ¿cómo no?, para recordarle. Ese es el objetivo principal, como bien lo dejó claro nuestro Señor Jesucristo. No nos dice solo haced esto como mandamiento que acabamos de decir, sino haced esto en memoria de mí. O sea, hay un mandamiento para todos nosotros, haced esto. ¿Y por qué hacemos esto? Haced esto en memoria de mí. Si Él no está en la memoria, no participemos de la cena, porque sin Él no hay cena. Él es la cena. Amén. Aleluya. Amén. Y por eso se expresa tan rotundamente, Cristo es nuestra Pascua. Amén. Por tanto, esta reunión solo tiene sentido si lo traemos a Él a la memoria. No recordamos otra cosa, no recordamos otro acontecimiento, más que su muerte expiatoria en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Lo recordamos a Él y todo lo que Él hizo.
Y un tercer motivo, podríamos decir que por medio de la participación de la Cena del Señor, nos conectamos con Él y con todo lo que Él nos proporcionó. Y quizá este último detalle es el que me gustaría hacer un poco más de énfasis en esta tarde. En la Cena del Señor nos conectamos con el Señor. En alguna otra ocasión ya hemos hablado acerca de las conexiones, quizá alguno lo recuerde. Las conexiones y su importancia. Para recordar y hacer un poco de memoria a la congregación, una conexión, según el diccionario, y la verdad que me parece la mejor definición, la que nos da el diccionario de la lengua española, dice, una conexión del latín connexio es un enlace o una atadura que une una cosa con otra. El término nombra la acción y efecto de conectar, de unir, de enlazar. Eso es una conexión, conectar, unir, enlazar. El concepto de conectar no necesariamente tiene que ver siempre con algo físico, sino que también se aplica a lo intangible, a aquello que no se puede ver, a aquello que no se puede tocar. O sea, existe una conexión cuando enchufamos un cable, un electrodoméstico en enchufe, desde la toma de corriente pasa electricidad por los circuitos y el electrodoméstico funciona. Hay una conexión y unas consecuencias tangibles de esa conexión, pero también existen conexiones intangibles, como por ejemplo el amor que se tiene en un matrimonio que se une. Una conexión que no se puede tocar, que no se puede cuantificar por cantidad tangible, sino con aspectos espirituales e invisibles. Hay una conexión. ¿Me siguen? Las conexiones forman parte de todo en la vida. Todo, absolutamente todo está interconectado. Y no me refiero solo a través de la tecnología, ya que el mundo está, como pueden ver, conectados, parece, cuando uno va conduciendo parece que todo esté conectado, empieza un cable aquí, sigues el cable y llega hasta donde llegas tú con el coche, ¿se han dado cuenta? Pero si vamos allí, pasamos más allá y hablamos de las conexiones que hay vía ondas de radio, vía wifi, vía internet, el mundo está interconectado más que nunca en su historia. Pero no solo esas conexiones son las que nos referimos, sino que me refiero también a nivel humano, a nivel natural, a nivel de la propia tierra y existencia. Todo está conectado. Podemos ver cómo la naturaleza está conectada entre sí y todo depende una cosa y la otra. ¿Se acuerdan cuando en el colegio estudiábamos eso y cuando cae la lluvia y la recoge y se hace la nube? ¿Se acuerdan del ciclo ese de, no me acuerdo ahora cuál es el término científico, pero lo estudiábamos? Lo mismo también que en el reino animal y el ciclo de la vida. Sabemos que todo tiene un ciclo y todo animal, todo insecto, todo bicho viviente tiene una conexión lo uno con lo otro y hace y permite que el ciclo de la vida continúe y exista. Y cómo no, los seres humanos, los cuales también todos estamos interconectados. En Adán todos salimos de ese mismo hombre y por tanto de alguna u otra manera estamos conectados desde ese origen. Como seres humanos no vivimos aislados de todo lo que nos rodea, sino que estamos conectados con todo lo que nos rodea. Por medio de los sentidos nos conectamos a niveles que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de la profundidad de la conexión que nuestros sentidos nos permiten, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestro tacto, con nuestra piel, con nuestro paladar, con todo, nos interconectamos con todo lo que está a nuestro alrededor, como seres humanos sensitivos que somos. Pero todas estas conexiones que experimentamos por vía de nuestros sentidos, no solo trascienden a unas sensaciones internas que tienen que ver con la reacción química de nuestro cerebro, sino que son conexiones que traspasan esas barreras y a través de lo físico todo conecta con lo espiritual. Algo que empieza a través de los sentidos físicos, pero que conecta con el alma. Muchas veces hemos hablado de que no existe tal cosa como una desconexión entre lo físico y espiritual. ¿Recuerdan?
Ya hemos aprendido por medio de las Escrituras que Dios no nos enseña a tener una vida y experiencia en la carne y por otro lado una vida y experiencia en el Espíritu, sino que nos enseña que todo está relacionado entre sí. Solo tenemos una vida, la cual es espiritual y se manifiesta externamente por medio de lo material. Hoy en día muchos hacen esa separación y sufren sus terribles consecuencias, ya que separan su vida material de su vida espiritual, viviendo al mismo tiempo dos vidas paralelas. Una que intenta piadosamente acercarse al Señor en los momentos en los cuales el Señor se supone que tiene que estar, en un culto, en una oración, en una reunión, en una predicación en la calle, pero después lo desasocian de su vida material, el trabajo, la casa, la familia, pagar los impuestos, etcétera, y corren rectos, pero paralelamente con dos vidas completamente opuestas la una con la otra, ya que no se puede desasociar lo carnal, lo material, de lo espiritual e intangible. A lo largo de la historia se ha luchado contra este pensamiento y el gnosticismo del segundo siglo así lo promovía y se tuvieron que levantar hombres llenos de conocimiento y de fe, como por ejemplo Ireneo de León, para intentar contrarrestar toda esta filosofía herética que se intentaba introducir en medio de las iglesias. Por tanto, como cristianos que estudiamos las Escrituras, vemos en ellas que no hay separación entre el espíritu y lo material, la carne, no en un sentido pecaminoso, sino nuestro cuerpo, el cual, al igual que nuestra alma, será redimido. Por tanto, es importante. Conocer esta verdad, o sea, entender que todo está conectado y lo que hacemos, que trasciende a un nivel espiritual, nos hace comprender que aquello que practicamos, que vemos, que experimentamos, nos conecta directamente, o bien con la luz, o bien con las tinieblas. No hay un término medio. Por medio de tus acciones y aquello que te acerques, te conectarás a la luz que proviene de la santidad o a las tinieblas que provienen de la maldad y oscuridad. Para aquellos que no tienen noción de estas cosas, son capaces de practicar cualquier cosa y no ven peligro en conectarse con ciertas actividades y estar en ciertos lugares y moverse en ciertos contextos, ya que para ellos nada pasará, nada nos afectará, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Todo nos afecta. No es lo mismo ir de picnic al campo con la familia, lo cual te conecta con los alimentos que te da el Señor, con la creación del Señor, viviendo en familia como el Señor manda, que ir a estos restaurantes quizá de moda, que en vez de restaurantes donde se va a comer parecen pubs nocturnos al mediodía, para comer con la familia. No es lo mismo. No es lo mismo. En los dos estás con la familia, en los dos comes, pero no es lo mismo. Porque mientras que uno te conecta con la creación de Dios y das gloria a Dios por ello, los otros te conectan a cosas extrañas, a músicas que no puedes escuchar, a vestimentas, a ambientes que no producen santidad, sino todo lo contrario. ¿Me siguen? No es lo mismo salir a correr y hacer deporte en la calle, al aire libre, que quizá practicar, yo que sé, algún ejercicio de meditación como el yoga. No es lo mismo. Ya que una cosa es un mandamiento, el cuidar el cuerpo, y a la vez te conectas con Dios, que corres por la naturaleza, y esas prácticas que aparentemente son inofensivas, te conectan con contextos negativos de las tinieblas que para nada benefician al creyente. Y uno haciendo posturas en quietud en casa, creyendo que es para la elasticidad de su cuerpo, y lo que están haciendo es engarrotando su alma. ¿O qué hay de las palabras?
Creemos que todo lo que hablamos no tiene consecuencias, pero las palabras salen afuera y te conectan al mismo tiempo con la luz o con las tinieblas. Y no hace falta que las palabras las escuchen personas, porque eso lo que hace es agravar la situación y inferir con tus palabras mal o bien al que te escucha o perder tu testimonio, pero tú desde tu casa, si hablas palabras que no proceden, te conectas a cosas que no proceden. Sin embargo, si tú en tu casa, cuando nadie te escucha, en vez de maldecir, hablar mal de cosas, de lo que sea, en voz alta o en tus pensamientos, haces todo lo contrario, te conectas con la luz que procede del cielo. Porque todo tiene conexión. ¿Me siguen? Porque es imposible aislar nuestra alma de las conexiones pecaminosas que tienen aquellas cosas que no proceden de la santidad, de la misma manera que es posible conectarse con la luz por medio de las cosas que Dios nos demanda, nos enseña y nos da para que practiquemos. El apóstol Pablo ya lo enseña explícitamente y nos lo enseña en este verso que hemos escogido en esta tarde simplemente para resaltar esta porción de las Escrituras. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros a ser muchos somos un cuerpo, pero todos participamos de aquel mismo pan. Lo primero que encontramos como relevante en este texto, o lo que vamos a resaltar, es la reiteración del apóstol respecto a las conexiones, cosa que denota el propósito de este pasaje bíblico, o al menos uno de sus propósitos, y es la importancia que dan las Escrituras a aquello que uno se conecta. En estos breves versos de esta carta aparecen 2 veces, no en este texto en sí, sino en toda la porción, aparecen 2 veces la palabra comunión y 3 veces la palabra partícipes o participar. ¿Qué significan estas palabras y qué relación tienen con lo que estamos hablando acerca de conectarnos? Pues como vamos a ver, todas vienen a tener ese mismo principio, comunión, que es koinonía, sociedad, participación, interacción, compañerismo, contribución. Participar, participamos, viene a significar compartir, pertenecer. Escuchen, comer y beber. Partícipes, koinonó, significa socio, compañero, cómplice, ¿lo notan? Como se habrán dado cuenta, lo que Pablo nos enseña es una comunión, una interrelación y conexión con todo lo que rodea al acontecimiento de la Cena del Señor. No estamos por estar, todo es una absoluta conexión con todo lo que estamos haciendo. Nos conecta con nuestro Señor Jesucristo, el cual es el objeto de culto, el objeto central de la fiesta. Nos conecta con su cuerpo, que es la iglesia, el cual también tenemos que discernir y formamos parte de esta misma comunión. Y no solo con eso, sino que nos conecta con los símbolos que lo representan, con el pan y con el vino. O sea, es una absoluta conexión entre Dios, entre su Hijo, entre su Espíritu, entre la Iglesia y entre los objetos que reivindican y enfatizan la celebración de la Cena del Señor. Y nos conectamos con todo eso. No estamos al margen desde una isla con barreras, estamos conectados con la santidad de la fiesta. Por tanto, la importancia de lo que vamos a hacer en estos días no solo viene por vía de mandamiento, no solo viene por celebrarlo y recordarlo, que es lo más importante, sino porque por medio de esa celebración y obediencia nos conectamos con Él. Nos conectamos con Él. Estas conexiones que experimentamos en la participación de la Cena del Señor, aunque obviamente, como estamos hablando, es una conexión que trasciende a lo espiritual, los medios por los cuales esto ocurre, o sea, esta conexión espiritual, probablemente vengan por 2 vías significativas. Por un lado, nos conectamos por medio de la vía práctica y por otro lado, nos conectamos por medio de la vía del conocimiento y lo intelectual.
Cuando hablamos de la vía práctica, nos referimos a los elementos tangibles y experimentales que nos encontramos en dicha celebración. Nos conectamos con lo que hay, con lo que se ve, con lo que se toca. Nos reunimos con los hermanos en la congregación, bendecimos a Dios juntos y nos bendecimos los unos a los otros, cantamos alabanzas y glorificamos su nombre, compartiendo el pan en una maravillosa koinonía, todos conectados y, cómo no, por medio de la participación de los símbolos tangibles del pan y del vino que están en la mesa que tenemos delante. El pan y el vino son los símbolos tangibles por excelencia de la participación de la cena del Señor. Son los elementos, que nuestro Señor Jesucristo tomó para vincularse a ellos y que por medio de la participación de estos símbolos hiciéramos memoria de Él y lo recordáramos y recordáramos el nuevo pacto en su sangre. Sin la utilización de estos símbolos, el objetivo y representación máximo de lo que ocurre en la cena del Señor no tendría sentido. Se necesitan esos elementos para que la cena tenga sentido. De la misma manera que la participación de la celebración de la Pascua sin Cordero no es Pascua, la participación de la cena del Señor sin los símbolos que lo recuerdan y Cristo los tomó para vincularse a ellos, no es cena del Señor. De hecho, dicho sea de paso, mis hermanos, esto tiene sentido cuando comprendemos que verdaderamente los símbolos los cuales participamos no solo son un recordatorio. Esto tiene sentido en nosotros cuando entendemos que no es un simple recordatorio. Bueno, ahí está el pan y el vino, sino cuando le damos la importancia adecuada. Hace poco estábamos enseñando de las diferentes posturas que las iglesias protestantes tienen acerca de los símbolos llamados eucarísticos, aunque suena muy católico, tiene que ver con acción de gracias. Aunque ninguna iglesia protestante de la historia sostiene la transustanciación como lo tiene la iglesia católica, la cual dice que corporalmente Dios dio capacidad a estos ministros en la celebración de su misa, que el cuerpo, el pan que bendicen y el vino que bendicen se materialice en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es a tal esa esquizofrenia teológica y mental que, o al mismo tiempo no, al tiempo tiene lógica, porque como entienden que ese pan se hace el cuerpo y la sangre de Cristo, las hostias que le llaman, ese pan de comunión, se saca en procesión. ¿Ustedes lo sabían? Que no solo hay una imagen que se saca en procesión, sino que hay un pan que se pone en una carroza de esas y lo sacan en procesión. Claro, tiene lógica, porque creen que es el cuerpo de Cristo, tal cual. Pero como decíamos, sin irnos del tema, las iglesias protestantes no sostienen la transustanciación, pero sí que sostienen diversas comprensiones a la hora de señalar qué son o a qué nivel están esos símbolos, como el pan y como el vino. Como dijimos hace poco, la Iglesia luterana, por ejemplo, comparte la consustanciación, que no vamos a hablar, ya lo hablemos en su momento, pero tiene que ver que aparte del pan físico, que no se transforma y no cambia los elementos, y el vino físico, se pone juntamente con él el cuerpo real y la sangre real del Señor Jesucristo, así lo creen. O como no, el movimiento que sale, este pensamiento dicen que sale de Zwinglio, este protestante, este reformador tan conocido, que tanto aportó a la Iglesia cristiana, el cual sostiene que la participación de los símbolos es un simple memorial, o sea, participamos de los símbolos como un memorial, un recordatorio, haciendo alusión en memoria de mí, nada más, es un recordatorio y ya está. Pero por otro lado tenemos la postura que sigue y siguen muchas iglesias reformadas y con las cuales coincidimos en casi todo lo que hablan. Y esta tiene que ver no solo que es un símbolo
y que es un recordatorio y que es un memorial, sino que por medio de esos símbolos, la presencia real del Espíritu Santo, no su cuerpo y su sangre tangible, sino que la presencia real de Jesús aparece en ese lugar. No es que no esté y ahora aparece una vez al año o cada vez que se participe, sino que se hace énfasis en esa sensibilidad espiritual, en esa aparición especial en ese sentido, en esa manifestación en ese día de una forma singular y especial en cuando nos vinculamos con esos símbolos. Y como ya demostramos, hay mucha Biblia para demostrar esta verdad. Por tanto, las conexiones que experimentamos vía material por medio de los símbolos que trascienden a lo espiritual son necesarias e imprescindibles. De ahí la necesidad de año tras año participar de esta conmemoración. Ya que por medio de participar del pan y del vino, traigo al mundo material algo que ocurre en el mundo espiritual. Aquello que ocurre dentro de mí, esa redención, esa vinculación con Cristo, año tras año, cena tras cena, lo hacemos visible a nuestros ojos, lo hacemos palpable a nuestros labios y nos conectamos de una manera puntual, especial, haciendo recordatorio visual y espiritual de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Una conexión necesaria. Por eso no vale cualquier pan, por eso no vale cualquier vino, por eso no vale de cualquier manera, por eso no se puede hacer de cualquier manera, sino que todos los sentidos tienen que estar puestos en ese día. Pero aunque la forma de conexión vía práctica y material es la habitual y la que esperamos cada año, la forma de conectarnos por medio del conocimiento, o sea, intelectualmente, doctrinalmente, aprendiendo desde las Escrituras lo que todo esto significa, también es esencial para conectarnos vía espiritual. O sea, no solo sirve repetir lo que nos dicen y cual zombies hacer lo que toca, sino conectarnos por medio de la comprensión de lo que está ocurriendo. Conectarnos por medio de lo que se nos enseña desde aquí, desde el púlpito. Conectarnos por lo que nos enseñan las Escrituras, vía conocimiento. Si Dios no hubiera querido que pensáramos, no nos hubiera dado cerebro. Dios nos enseña explícita e implícitamente que el estudio de las Escrituras, con el que nos conectamos, que por medio de ese estudio, que por medio del estudio de su palabra, es algo que nos permite acceso a lugares que sin él no podemos acceder. Y esto lo tenemos que hacer diario y continuamente, ¿lo creéis? Y como ya hemos dicho en tantas ocasiones, aunque nuestra obediencia no está supeditada a la comprensión, o sea, yo no tengo que esperar a comprender algo en perfecto para ponerlo por obra, lo haré y mediante el tiempo y el ejercicio de la práctica lo comprenderé. Cuanto más comprendo lo que hago, mejor obediencia y servicio le doy a Dios. Porque a mayor comprensión, más conexión. A mayor comprensión, mejor ejercito aquello que Dios me demanda. Es lógico, ¿verdad? Es por eso que tenemos que ser diligentes a la hora del estudio de las Escrituras. Y cómo no diligentes a la hora de regresar de continuo a la celebración de la Cena del Señor, no solo por medio de su práctica, sino año tras año, acudir a las Escrituras y a las enseñanzas que desde aquí se dan para comprender aún más lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de la Cena del Señor. Como decíamos hace poco, no necesariamente porque cada año descubramos algo nuevo, sino porque su palabra se hace nueva en ti cada año. Igual te digo lo mismo, pero este año te suena diferente. Igual te enseño lo mismo, pero este año comprendes algo que el año pasado no comprendiste, porque su palabra se hace grande cada día.
Es imposible mencionar todos los aspectos que deberíamos mencionar, es imposible, porque haríamos de este sermón eterno y seguro no hay balcón, si no alguien se caería como ese que se cayó, ¿no? Pero permítanme recordar un aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora del estudio de las Escrituras, un aspecto solamente, para realizar adecuadamente estas conexiones con la verdad de este maravilloso día. Un aspecto a tener en cuenta para realizar las conexiones vía intelectualmente de comprensión en cuanto a este maravilloso día. Y esto tiene que ver con estudiar la cena del Señor en retrospectiva y con una panorámica amplia. En retrospectiva y con una panorámica amplia. Sin dar muchas vueltas a esto, a lo que me refiero es estudiar lo que es la cena del Señor desde sus orígenes y sus nexos, desde sus sombras, desde sus figuras, para poder llegar a la representación final que hoy tenemos en nuestras manos y comprenderlo todo más apropiadamente. ¿Me siguen? Siempre tendremos una mejor panorámica si vemos las cosas desde lo alto y en perspectiva. No es lo mismo mirar Benidorm desde pie de calle que en un helicóptero. ¿O es lo mismo? No es lo mismo. Es por eso que la propia Escritura nos enseña el qué, a mirar en perspectiva. Y por eso nos dice que la suma de su palabra es verdad. No hay mayor ejemplo de perspectiva. Primera de Corintios es verdad. No. El Nuevo Testamento es verdad. Apocalipsis es verdad. No, la suma de su palabra es verdad. Por desgracia, nuestro cristianismo en la actualidad nos hemos en ocasiones desvinculado de los nexos antiguotestamentarios, como si estos no fueran con nosotros, y cuánto mal nos ha hecho esto. Como si el Nuevo Testamento estuviera desconectado del Antiguo. ¿Dónde pone eso? Como si las propias Escrituras no lo presentaran de una manera perfecta, conjunta y lineal, obviamente progresiva en revelación, pero perfecta, conjunta y lineal. Parece que en la actualidad la hoja que hay en blanco que separa Malaquías de Mateo tiene poderes sobrenaturales que cuando tiro para atrás no me deja avanzar hacia lo que tengo detrás. Pero toda la palabra es inspirada por Dios, toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Obviamente que no nos acercamos al Antiguo Testamento para observar sus leyes y sus prácticas, o sea, observar en sus leyes y en sus prácticas una forma de vida que nosotros como cristianos gentiles tengamos que reproducir por la vía de la obediencia a los mandamientos que Dios sí que les dio al pueblo de Israel para que los guardaran. Pero sí debemos entender que toda la Escritura, como hemos dicho, es inspirada por Dios y que todos los mandamientos que hoy como cristianos gentiles practicamos, que nos corresponden guardar y observar con temor, no se los sacó Pablo de la manga. No los aprendió en ninguna academia de filosofía, en una escuela de moral y ética, sino que los extrajo como provisión al pueblo gentil desde la ley y los profetas. Por tanto, aunque entiendo que ahí no encuentro el modelo explícito y sistemático para aplicar a mi forma de vida, sí que entiendo que lo que hoy guardo, lo guardo porque allí ya se dijo. ¿Entienden esta verdad? Por tanto, aunque el Nuevo Testamento es la cúspide de la revelación progresiva que culmina en el centro y núcleo que es nuestro Señor Jesucristo, en ningún momento podemos ignorar y desvincularnos de lo que ya se dijo anteriormente, porque sólo así adquiriremos las conexiones completas y apropiadas de aquello que practicamos y aquello que entendemos. Porque al tener una panorámica general y global, la conexión será mejor y por tanto la práctica mejor. Por eso, para finalizar,
un poco de retrospectiva, rápidamente, lo hemos hablado esto tantas veces, pero rápidamente. Hablar un poquito de esos tipos y de esas sombras que desembocan a lo que tenemos hoy en nuestras manos y que celebraremos en un par de días conmemorando el nuevo pacto en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En reiteradas ocasiones hemos hablado lo que significa un tipo y una sombra en las Escrituras y cómo éstas deben ser interpretadas. Tanto el tipo como el antitipo, la sombra y la figura final, vienen a ser esa representación parcial que apunta a una figura definitiva que se manifestará en el momento oportuno que Dios previamente vaticinó o preparó en la eternidad. Por ejemplo, los sacrificios, el templo, el sacerdocio. ¿Qué dice la Escritura? Hebreos capítulo 8, versos 4 y 5. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, escuchen, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Notan? Un tabernáculo físico, un sacerdocio físico, lo cual es figura y sombra de la figura definitiva que está en el cielo. Del sacerdote definitivo, que es nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio único, perpetuo y permanente, que es su propio cuerpo, el Cordero de Dios, que quita el pecado. Por tanto, entendiendo el principio de las figuras y las sombras, lo que hacemos es un ejercicio inverso. ¿Me siguen? O sea, tomamos la figura real que nosotros ya tenemos, a Cristo, el nuevo pacto y la cena del Señor, y miramos en retrospectiva hacia atrás para una mejor comprensión de qué es lo que ya tenemos en nuestras manos. Si ellos desde atrás veían la profecía y miraban a ver hacia adelante qué es lo que iban a acontecer, qué es lo que iba a suceder, nosotros desde adelante miramos hacia atrás para comprender mejor qué es lo que ya tenemos en nuestras manos. Esta retrospectiva lleva forzosamente a nuestros ojos a Éxodo capítulo 12, en el momento en el cual se instituye y se establece la fiesta de la Pascua, la cual es la fiesta de fondo, sobre la que se establece el nuevo pacto en su sangre, o lo que es conocido como la Cena del Señor. Repito, la fiesta de fondo, lo que establece el pacto en su sangre, lo cual se instituye la Cena del Señor. Como todos ustedes saben, dentro de todas las fiestas solemnes que tiene el pueblo de Israel dadas por Dios, la Pascua es una de esas relevantes, ¿verdad? Es una de las fiestas importantes dentro del pueblo de Israel, ya que entran entre las 3 fiestas de peregrinación. O sea, los judíos de la época cuando el templo estaba en pie, incluso ahora en la actualidad, ese concepto de que Israel estaba el templo, tienen que regresar a Israel y ir al templo, y iban al templo del Señor para participar de esa celebración. Es una fiesta tan importante que es la única fiesta que cuando no se celebra está esa infracción de ese mandamiento constituida, o sea, la consecuencia de no celebrarla era precio de caret, de corte espiritual, te desechaban, te apartaban del pueblo de Dios. Su nombre nos enseña uno de los propósitos principales de esta festividad. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto y qué maravilloso es cada vez que lo hablamos? Pascua, Pesaj, ¿qué significaba? Saltear, pasar por alto, saltear, y hace alusión a cuando Dios salteó, pasó por alto las casas que estaban marcadas con la sangre del Cordero. Como todos ustedes saben, por un periodo de 400 años, el pueblo de Israel fue esclavo por los egipcios, condenados a servidumbre continua y casi perpetua.
pero en cierto momento del tiempo Dios determinó que ya era hora de sacar a Israel de la esclavitud, que ya era hora de sacar a su pueblo de servidumbre, y tomó a su siervo llamado Moisés, lo invistió de poder y autoridad para poder desempeñar dicha tarea. Es entonces que Egipto fue sacudida con mano poderosa, con numerosas plagas para el momento de la liberación del pueblo de Israel. Las aguas se convirtieron en sangre, la plaga de las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas, y como última plaga, la más significativa, la muerte de los primogénitos varones de todo el pueblo de Egipto. Dios, tras la dureza del corazón de Faraón, le habló a Moisés y le dijo que iba a acabar con todo primogénito varón de los egipcios, y para que los hijos de Israel se salvaguardaran de esa situación, debían hacer algo en concreto y algo muy específico. Se les pidió que para salvarse sacrificaran un cordero. No hace falta que diga nada, mis hermanos, que sacrificaran un cordero. Y con su sangre marcaran los 3 postes de las puertas de sus casas. 3 trozos de madera manchados con sangre para salvarlos de la muerte. Esta gracia otorgada a Israel no solo tuvo beneficios físicos y materiales que son evidentes, como puede ser la propia salvación de los niños, de los judíos, sino la liberación del pueblo de Egipto, sino sobre todo unos beneficios tremendamente espirituales. Es por eso que la Pascua no solo viene a recordar la liberación física, sino sobre todo la liberación espiritual. Piensen que el pueblo de Israel por 400 años fueron esclavos. Imagínense esos niños que crecieron siendo esclavos, solo sabrían de barro, de arena, de Ra, del sol, de las idolatrías de los egipcios, y a malas penas algunos atisbos de algunas casas que intentaban de vez en cuando clamar a ese Dios de Israel para que los salvara. Pero estaban inmersos en la idolatría, inmersos en la esclavitud, estaban cohibidos, en Mitzraim, en estrecho. Estaban a punto de la destrucción. Sin embargo, el Señor siempre llega a tiempo. Así pues, si hay una palabra que pueda definir tanto la Pascua como la Cena del Señor, es una: redención. Voy a decirlo otra vez: es una redención. Es por eso mismo que se canta en las Escrituras cuando salieron de Egipto. Éxodo capítulo 15, verso 13. Condujiste en tu misericordia a tu pueblo, que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¡Aleluya! La palabra redención, Geulá, Gaal, tiene que ver con la compra directamente de una propiedad, con algo que se adquiere. Este concepto de comprar algo, de sacar algo de un lugar y llevártelo para ti como propietario, se aplicaba a las personas, a los esclavos, cuando lo comprabas y te lo llevabas a tu casa. Pero este principio ya Dios lo aplicó en beneficio del prójimo y del desvalido, de algo conocido como la ley del pariente cercano. ¿Recuerdan? Esta ley lo que ordenaba es que el pariente cercano, sobre todo para aquellas mujeres que se quedaban viudas y sin descendencia, las tomaran para sí, les dieran descendencia y les proveyeran de un futuro de seguridad. ¿Recuerdan a Boz y a Ruth? Esta moabita que fue con Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, allá donde fueres iré yo y donde tú murieres seré sepultada. Hizo una conversión de todo lo que tiene que ver con Moab al pueblo de Israel, y se fue viuda, y en cambio allí, haciendo caso a su suegra, se encontró con este pariente cercano de Noemí, Boz, y Boz, después de ver la valentía de esta mujer, la redime, la hace su mujer, y por esa obediencia y disciplina en el Señor, Dios los hace partícipes de la descendencia real. Amén. Porque de ellos salió el Cristo. Amén.
Pues eso es lo que Dios hizo. Como pariente cercano, redimió a su pueblo. Vio a su pueblo estando en esclavitud y dijo, te redimiré, no solo de un látigo, no solo de sudar y de estar esclavo, de que te maten, voy a redimir tu alma, Israel. Voy a salvarte para que me adores en el desierto. Te quito una carga, pero te voy a poner otra. Pero mientras que esa carga te mata y te vincula a la idolatría, te conecta a lo malo, mi carga te conectará a mí. Y para ti el desierto, Israel, será un paraíso. Para ti el desierto tendrá que ser algo maravilloso porque te conectarás conmigo. Pues todo esto es hermoso, pues era sombra. ¿Es esto hermoso? Pues era sombra. Era solo una sombra, una figura hasta que viniera lo perfecto. Porque jamás, si ya fue fuerte la relación que tuvo Dios con su pueblo Israel, más fuerte, más intensa, cuando el Verbo se hizo carne. Él fue el pariente cercano, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ese Verbo, el cual era Dios y se hizo carne, tabernaculeó con nosotros, puso su tabernáculo en medio de los seres humanos, se aproximó a los necesitados y los redimió como pariente cercano. No vino de aquí al lado, mis hermanos, no vino de la vuelta de la esquina. No estuvo 40 años en el desierto. Desde la eternidad el Verbo se acercó para redimirnos porque nuestro futuro era de ruina. Pero en cambio nos dio toda provisión y nos redimió. Pagando un precio que no podemos cuantificar. Algo que no podemos expresar con palabras. Es una doctrina que no se puede sistematizar. Es más grande que todos nosotros. Podemos rasgar aspectos, imaginarnos cosas, pero ¿qué va? Su amor es incomprensible. Su amor es inconmensurable. No lo podemos entender. Estas cosas son las que vemos y comprendemos cuando miramos en retrospectiva. Y no solo nos damos cuenta de que estas son las bases principales y los propósitos principales como toca, sino que también entendemos que hasta los mínimos detalles apuntan a esa figura final. No solo los aspectos enormes que hemos hablado, hasta el mínimo detalle señala al único que tiene que ser señalado. Se debía tomar un cordero el día 10. Yo no voy a interpretar nada, ustedes con su conocimiento adquirido y su espíritu, que es el espíritu del Señor, lo irán aplicando en sus corazones. Según la fiesta de la Pascua, se tenía que tomar un cordero el día 10, o sea, 4 días antes de ser sacrificado para examinarlo minuciosamente. Y acuérdense que 4 días antes Jesús entró por las puertas de Jerusalén. Hosana, bendito el que viene. Se repartía por familias y se debía compartir y no debía quedar nada de él. El cordero debía ser macho, de 1 año y sin defecto. Debía ser sacrificado por toda la congregación de Israel, no cada día, no cada domingo, no cuando lo sienta, cada 14 de Nisán. La sangre del cordero se pondría en los postes de las puertas. Se tenía que cubrir esos 3 maderos para que la muerte pasara. Lo comerán vestidos apresuradamente, porque justo después de que esa sangre los redimiera y los salvara de la muerte, tendrían que ser redimidos no solo de esa plaga, sino de la redención definitiva. Y todo esto, ¿a qué apunta? ¿A qué? No hay que interpretar nada.
Cuando lo lees con estos ojos, con el Espíritu de Cristo, todo se ve. Hay cosas que no se aprenden sumando, sino que se reciben. Esto es así. Esto es así. La institución de la fiesta de la Pascua que Dios ordenó para el pueblo de Israel y hasta el día de hoy que se tiene que celebrar de esa manera, tiene que tener ciertos símbolos para que pueda celebrarse, como hemos dicho. En aquel tiempo era la matzá, el pan sin levadura. Por otro lado, las hierbas amargas, el maror, que recordaba la amargura de la esclavitud. Y, como no, el corbán pesaj, el cordero pascual, porque sin cordero no hay fiesta. Y como ven, sin necesidad de aplicar nada, podemos ver esa similitud de la Pascua a la institución de la Cena del Señor. Mis hermanos, la fiesta de la Pascua apunta a tal grado a nuestro Señor Jesucristo y a la Cena del Señor que incluso las tradiciones que se implementaron años y siglos después, Dios, con su soberana provisión y presciencia, ya se encargó de que incluso lo que el hombre aportó a lo escrito señalara a Cristo. No sé si han entendido lo dicho muy rápido. Cristo establece en su palabra lo que se hace y por norma, si Él inspirando a los hombres escribe, es normal que apunte a aquello que Él ya vaticinó que vendría, pero que los hombres y las tradiciones de los hombres que fueron implementando aspectos en la fiesta de la Pascua o después también apunten a nuestro Señor Jesucristo. Porque es que Él es el centro de todo. Uno de esos aspectos es el aficomén, ¿se acuerdan? El postre, ese momento final. Al principio de la mesa se ponen los panes sin levadura, se toma al principio de la fiesta que celebran los judíos, esto no lo hacemos nosotros, que celebran los judíos, toman un cacho de pan, lo esconden por la casa y al final de la fiesta le dicen a los niños que lo busquen y cuando encuentran ese cachito de pan, lo recogen, lo traen a los padres le dan un premio y eso es una simbología de la redención final. ¿Cómo es posible que una tradición componga 3 panes y el de medio sea partido? ¿Dónde murió Cristo? En el Calvario. ¿En qué posición? En la del medio. Se esconde, como ahora, y al final de los tiempos, el pueblo de Israel, que ahora no lo ve, lo verá, y recibirán un premio, no un regalo de un judío a un hijo, sino la redención definitiva. Y cómo no, las 4 copas que instituyó Hillel. Cuando tú lees los mandamientos de Éxodo 12, no encuentras en ningún momento un mandamiento que tengan que beber ningún tipo de vino. Hay pan, hay hierbas amargas, hay cordero, hay cosas, pero no el vino. Hillel, un rabino de los tiempos anteriores, justamente anteriores a nuestro Señor Jesucristo, instituyó una práctica dentro de la celebración de la Pascua que consistía en beber durante el periodo de la fiesta 4 copas de vino, las cuales cada uno tenía un propósito. Y ahora Jesús viene y a la hora de la participación de la Pascua se vincula no a un símbolo de la Torá, de la ley, de los profetas, sino a un símbolo que instituyó un rabino de Israel. A una copa, la tercera, la de la redención, y dijo, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Porque incluso lo que el hombre quiere aportar, Dios lo apunta a Cristo. Y es asombroso que el pueblo de Israel lo tenga delante y no lo vea. Que lo tengan aquí y no lo vean. Que sigan con sus pensamientos en Egipto, esperando al Mesías que ya vino a redimir. Por tanto, los símbolos que hoy utilizamos en la celebración de la Cena del Señor, en el día en el cual se instituyó la Pascua, que son el pan y el vino, esos símbolos imprescindibles que apuntan a nuestro Señor, sin ellos no podemos participar y no recordaríamos y no nos conectaríamos como corresponde. El Señor, como hemos dicho, tomó esa matzá, tomó ese vino y dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces en memoria de mí.
Y el Señor ya les dijo, reestructuró la fiesta. No la abolió, no se equivoquen. Reestructuró la fiesta y dentro de la fiesta de la Pascua hizo la convocatoria perpetua y universal de la cena del Señor, el nuevo pacto en su sangre, para que cada vez que el 14 de Nisan llegara y se celebrara la fiesta de la Pascua, tanto los judíos como los gentiles le recordaran a él. Ya no tenéis que hacer énfasis en Egipto. Ya no hace falta hacer énfasis en esa liberación. Me recordaréis a mí. Porque yo soy el pan, porque yo soy la copa, porque yo soy el cordero, porque yo soy la redención. A mí me recordaréis. Por tanto, esas conexiones, no sé cuánto tiempo llevo, Señor. Esas conexiones, esos nexos originales nos ayudan a comprender cosas esenciales como estas. Como los días y los tiempos son importantes y no pueden saltarse a la ligera, como hemos dicho. ¿Cómo podemos saber que se tiene que participar de la Cena del Señor cada 14 de Nisan si no tomamos perspectiva y si tenemos una barrera en esa página que separa el Nuevo del Antiguo Testamento? ¿Cómo? Nos ayuda a comprender cuando leemos al apóstol Pablo y dice, celebremos la fiesta, fiesta con panes sin levadura, panes sin malicia. ¿Cómo lo comprendemos si no miramos hacia atrás? Conocer esas conexiones y los orígenes de la Cena del Señor nos ayuda a apreciar y a contemplar la soberanía y providencia de nuestro Dios Todopoderoso, ya que, como hemos demostrado, su plan es perfecto y desde Adán, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo sigue un plan lineal y perfecto, inalterable. Y si prestamos la debida atención, podemos ver que no hay ni una nota que suene mal. Otra vez, en la melodía del designio de Dios no hay una nota fuera de tono. Es una melodía perfecta. Los que desentonamos somos nosotros. Y cómo no, precisamente el conocer el origen de lo que hacemos en la actualidad, el conectarnos desde el principio y no desasociarnos, no desasociar los testamentos, precisamente nos guarda de hacer lo que no nos corresponde hacer. Vuelvo a repetirlo, mirar para atrás nos ayuda a no hacer lo que no tenemos que hacer. Vivimos tiempos, y esto lo digo aquí entre paréntesis, en los cuales es una realidad que el mesianismo y todo lo concerniente con las raíces hebreas están infectando las iglesias cristianas. Es una realidad, lo sabemos bien. Pero como cristianos estamos cometiendo un error. Y es que para salvaguardar al cristianismo de sus herejías, de las herejías del mesianismo, en vez de señalar lo que es herejía y proteger al pueblo con una doctrina férrea, con una doctrina ortodoxa, con una doctrina histórica, con una doctrina sobre todo bíblica, los intentamos proteger protegiéndolos erróneamente de la palabra de Dios. Entiendan la locura. En vez de proteger al pueblo, instruyendo al pueblo y dándole toda la Biblia, lo intentamos proteger diciéndole no mires. La ley no es para ti. De Romanos hacia adelante, ¿qué estamos haciendo? Que no entendemos que precisamente mirar hacia atrás nos ayuda a comprender lo que podemos y tenemos que hacer. Tener una comprensión global, absoluta de la doctrina total de las Escrituras nos hace comprender y nos señala cuál es nuestra identidad dentro del pueblo de Dios. Que negarnos a mirar hacia atrás lo único que hace es entorpecernos
y especular y pensar subjetivamente porque no tenemos las herramientas. Iglesia del Señor, como su pastor, por favor, lea toda la Biblia. Y si tiene que empezar, empiece desde el principio. ¡Toda la Biblia! Precisamente porque lo atendemos, precisamente porque lo estudiamos y lo observamos, e intentamos conectarnos con lo que ocurrió, desembocando al final con lo que ocurre, es que entendemos la diferencia entre la Pascua y la Cena del Señor. Es que entendemos la diferencia entre el pueblo étnico de Israel y el pueblo redimido por Cristo bajo las promesas de Abraham. Es que cuando miro desde atrás en adelante, es en que entiendo mi condición de gentil y qué es lo que tengo que guardar y qué es lo que no tengo que guardar, qué es aquello que era una sombra y qué es aquello que es una figura final. Solo atendiendo todas las escrituras estoy protegido de cualquier herejía que venga fuera. Solo haciendo esto entendemos que nuestro recordatorio, nuestra memoria tiene que ser para Jesucristo. Amén. Así pues, este día 22, lunes 22, Casa de David, su membresía, participará de la Cena del Señor. Con una panorámica año tras año, creemos que más amplia, más profunda, que nos conecta más con el Cordero de Gloria, que nos ayuda más a entender todo esto, que nos ayuda más a relacionarnos con Él. Por tanto, son días de introspección, son días de recordatorio, son días de examinarnos a nosotros mismos, son días de pedir perdón, son días de pensar si hiciste algo mal con tu prójimo, son días de pensar si hiciste algo mal en contra de Dios. Son días de buscar al Señor y acudir a la Escritura. Son días de recordar todas estas cosas para que cuando lleguemos a ese día podamos participar del pan, podamos participar del vino adecuadamente, en orden, en temor y alegría, en el nombre del Señor. Inclina tu cabeza.